es de grande gozo, aleluya, celebrar la victoria, amén, celebrar la victoria al lado de nuestro amado, nuestro Rey. Con Cristo siempre vencemos, amén, porque en Él somos más que vencedores. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Ciertamente para nuestro Dios no hay nada imposible, aleluya. Gloria al Señor, amén. Y bueno, se cumple su palabra, que la gloria postrera de su casa, mi hermanita Lisette, junto a su esposo, sea mayor que la primera, amén. Si un día sirvieron junto al Señor, que ahora lo hagan con más unción del Espíritu, con más compromiso, aleluya, bendito sea el Señor, porque cosas grandes, Señor, va a manifestar para estos tiempos. Los días son malos, Cristo viene pronto y es hora de manifestar la gloria de Dios para alumbrar a muchos que hoy están en oscuridad. Ciertamente el enemigo hoy más que nunca está atacando a la familia, especialmente a los matrimonios, porque sabe que dañando un matrimonio daña no solamente, aleluya, el matrimonio, sino la familia entera y generaciones. Pero bueno, la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Amén. Y el Señor está manifestando su gloria y más que nunca el Señor está restaurando matrimonio y sé que lo va a seguir haciendo. Amén, gloria a Dios. Es inevitable no llorar de la emoción, aleluya. No pude escuchar su testimonio, mi hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. Ni siquiera había visto su mensaje, yo tenía un día ocupado, hermanita Liz. Me disculpo, amén. Aleluya, pero el Señor conocía el momento, amén. Este tiempo el Señor lo tenía reservado, no solo el día, sino también la hora donde iba a contar su testimonio junto a su esposo. Es una gran bendición, amén. Bendito sea el Señor, escuchar, testificar no solamente a la hermana, sino también a ese pródigo, amén. Bendito sea el Señor y nuestro Dios no nos deja de sorprender cada día con cosas grandes y maravillosas. Yo sé que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Él quiere que vivamos un matrimonio según Dios. Amén. Gloria al Señor y bueno, me toca continuar este tema que hemos venido tratando, mi hermana, mis hermanos. Ha sido de mucha bendición para mi vida este tema en especial. Se lo había pedido al Espíritu Santo, porque no es solo pedir el regreso, el retorno de ese cónyuge, amén, sino, aleluya, bendito sea el Señor, prepararnos para ese momento, porque queremos, aleluya, glorificar a nuestro Dios con nuestro matrimonio. Y para eso tenemos que prepararnos en su palabra, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, entender, mis hermanas, mis hermanos, que hemos nacido para la gloria de Dios y que una vez que vinimos a Cristo tenemos un compromiso, el compromiso que tuvo nuestro hermano Pablo, amén, cuando declaró que ya no vivía él, sino Cristo en él. Y así, mi hermana, mi hermano, cada uno de nosotros debe declarar eso en su vida. Ya no vivo yo, Señor. Ya yo viví mi vida a mi manera. Ya yo hice a mi fuerza muchas cosas y no resultaron. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Bendito sea el Señor. Me recuerdo una profecía, aleluya, que el Señor le dio a mi esposo entrando un día a la congregación. Todavía no nos habíamos separado, pero el Señor usó a un hermano para hablarle a mi esposo. No me olvido cuando le dijo, el Señor te envía a decir que apartado de Él, nada podéis hacer. Y es verdad, la mayoría de las personas, por no decir todos, amén, cuando abandonan su hogar, van como en busca de la felicidad, ¿no? El enemigo los engaña con eso de que merecen ser felices, merecen algo mejor.
y hasta les engaña diciendo que ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Bendito sea el Señor, pero no es así, amén. Aleluya. Nuestro Dios es grande y porque Él vive, nosotros vivimos. Aleluya. Y para Él no hay nada, absolutamente nada, mis hermanos, mis hermanas, imposible. Él hace cosas nuevas. Él es el que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Bendito sea el Señor. Él es la fuente inagotable de vida. Es verdad que todo ser humano desea, anhela ser feliz. Pero la felicidad solo la tenemos en Cristo. Y Cristo no es una religión. Cristo es una persona. Aleluya, bendito sea el Señor. Nuestro Dios tiene ojos para ver, oídos para oír, boca para hablar. Y Él quiere que cada uno de nosotros tenga una relación con Él. Y es diferente cuando vivimos a Cristo, cuando tenemos esa relación plena con el Espíritu Santo, a vivir una simple religión. No se trata de seguir normas. Como una vez escuché decir a mi esposo, no, es que esto de seguir normas y vivir frustrado, no. Aleluya. Hay deleite. Su palabra dice que es deleite. Vivir para cumplir la voluntad de Dios es un deleite, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ya el Señor no quiere que vivamos la vida como queremos vivirla, no, como pensamos vivirla, no. Ese es el error. Hay que vivir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es nuestra santificación. ¿Cómo nos santificamos? Conociendo cada día a nuestro Dios, conociendo su voluntad, su palabra, viviendo rendidos al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Yo sé que aquí hay un pueblo que ama a su Dios. Que en el desierto, aleluya, se ha encontrado con su Dios. Y hoy puede decirle a su Dios, te amo. Aleluya, con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado en su presencia, el cual Él no desprecia. Yo sé que aquí hay adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Que quizás vinieron al Señor buscando ese milagro, como muchos fueron a Cristo por los panes y por los peces, pero se han encontrado con el amado. Y hoy podemos decir, como dijo Job un día, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos están viendo al Señor? ¿Cuántos lo están viviendo? Aleluya. Gloria a Dios. Vive Cristo, vive el Rey, amén. Qué bueno es el Señor. Él es, sin duda alguna, maravilloso, amén. Vamos a estar orando, amén. Orando para que el Señor sea hablando a nuestros corazones, amén. Padre maravilloso, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te exalta, Señor. Tú eres bueno, Señor, tú eres precioso, tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos estado en tu presencia, mi Rey, alabándote, glorificándote, reconociéndote, Padre. Te damos gracias, Señor, Padre amado, por la restauración, Señor, del matrimonio de mi hermana Liz, de tu sierva. Síguela bendiciéndola, síguela llenando, síguela usando para gloria y honra de tu nombre, mi Dios. Te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios. Padre amado, sé, Señor, Padre del cielo, que lo que tú inicias, tú lo terminas, tú lo perfeccionas hasta el día de nuestro amado Señor Jesucristo. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos todo el honor. Recíbelo, mi amado, porque tuyos son por los siglos de los siglos.
Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Vive el Señor, vive el Rey, aleluya. Qué momento de gozo, de alegría. Y bueno, mis hermanas, vamos a seguir, mis hermanos, aprendiendo del Rey, amén. Dejándonos transformar por el amado, por su palabra. Bendito sea el Señor y pidámosle al Señor que hable, amén. Padre, habla a nuestros corazones, queremos oír tu voz. Queremos realmente, Padre bueno y maravilloso, vivir un matrimonio según tu voluntad, Padre. Permite que así sea, Padre. Que nuestros oídos estén abiertos, atentos, Padre. Nuestro corazón esté dispuesto, Padre amado, a oír tu voz y a dejarnos guiar por tu Espíritu, mi Dios. Pon palabra fiel y verdadera en mi boca. Que no sean palabra de hombre, Señor, sino palabra que proviene de lo alto, sazonado con tu Espíritu. En el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Vamos a darle continuidad, mis amadas hermanas, hermanos, a esta serie, El matrimonio según Dios. ¿Cuántos quieren, aleluya, ese matrimonio? No se conforme solamente con la restauración de su matrimonio, sino con vivir el matrimonio según Dios. Porque es ahí donde nos vamos, aleluya, a gozar cada día en la presencia del Señor. Qué hermoso tener un matrimonio consagrado para Cristo, aleluya. Ese matrimonio que Dios diseñó en el jardín del Edén, ese debemos anhelarlo, usted y yo vivir. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, hemos estado tratando, aleluya, bendito sea el Señor, diferentes puntos referentes a Primera de Corintios 13, que habla de la preeminencia del amor, de lo que no es el amor según nuestro Dios y lo que sí es ese amor ágape, amén, que el Padre quiere que usted y yo vivamos. Aleluya. El amor fileo, el amor mundano, el amor emocional, sentimental. Ay, ese lo único que ha traído es calamidades al ser humano. Bendito sea el Señor. Pero el amor que proviene de Dios, aleluya, bendito sea el Señor, produce paz, produce gozo, porque se da libremente, mi amada hermana, hermano. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando se ama según el amor de Dios, no se teme. Porque es un amor auténtico, un amor que no depende de la otra persona, sino que depende de la fuente del amor de nuestro amado Padre Celestial. Aleluya, gloria al Señor. Hoy vamos a tratar que el amor no es rencoroso y no toma en cuenta el mal. Este punto es muy importante, mis hermanas, mis hermanos, porque el Señor quiere que aprendamos a perdonar de la manera que Él perdona. Aleluya. Con un corazón sincero, con un corazón sano. Bendito sea el Señor. Ese corazón que Dios, el Señor, ha estado, aleluya, depositando en usted y en mí, según su promesa de que Él quitaría ese corazón de piedra, pondría un corazón de carne, depositaría de su espíritu en nosotros y su espíritu se encargaría de hacernos vivir su ley. ¿Para qué? Para que nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios y Él sea nuestro Padre. Amén, gloria a Dios. Y para eso hay que vivir el amor de Dios. Recordemos mis hermanos, que todo va a pasar, pero lo que va a permanecer para siempre es el amor. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Qué quiere decir esto?
Viene del griego logizomai. Es usado como un término de justificación, es decir, para poner las cosas en la mente de uno, contar o añadir, ocuparse realizando cálculos. Ay, santo. Por eso es muy importante, amados hermanos, que trabajemos en nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13:5, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso. ¿Cómo podemos hacer algo impropio? Teniendo malos pensamientos, recordando errores del pasado, manteniendo la cuenta de la falla de nuestro cónyuge y luego recordándole sus errores cuando se tiene la oportunidad. Esto es precisamente, mi hermana, mi hermano, lo que no podemos hacer. Era una de las cosas, de hecho, que a mí me preocupaba cuando pasó esta situación. Porque yo decía, Señor, ¿cómo cuesta olvidar? ¿Seré yo capaz? ¿Será que podré hacerlo, lograrlo? Mi hermana, mi hermano, en nuestra fuerza no podemos lograr nada, ¿verdad? Como nuestro pastor nos recordaba, ¿verdad? Cuando se refería al ejemplo del varón que quería volver, pero no podía. Es verdad. ¿Cuántas veces el ser humano no se ha propuesto no hacer algo o hacer algo y no lo hace? Como el caso, por ejemplo, de los alcohólicos. Todos los días o muchos días de repente se levanta en la mañana y aquel hombre o aquella mujer, porque hay mujeres también que tienen esos vicios, y dicen, bueno, no lo volveré a hacer. No, esta vez ya no lo volveré a hacer. Y cuando percate ya es lo mismo. Y a veces se hacen hasta terapias y esa terapia como que los calma por un tiempo. Y luego otra vez a la esclavitud. Pero qué bueno, mi hermana, mi hermano, que existe Dios y que Dios es todopoderoso y que Él tiene aleluya, todo el poder para transformarnos, para renovarnos, para sanarnos, para verdaderamente vendar esas heridas del corazón, sanarnos, liberar nuestros pensamientos. Y eso es lo que más necesitamos usted y yo, mi amada hermana, mi amado hermano, liberar nuestros pensamientos. Y escrito está, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que aprender a ejercitar nuestros pensamientos. Varias veces lo hemos debatido, que el que se hace mentalmente fuerte lo será en lo espiritual. Bendito sea el Señor. Pero cuando me refiero a mentalmente fuerte, no me refiero, aleluya, al bloqueo. ¿Han escuchado ese término del bloqueo? Lo que practican los religiosos. Por ejemplo, los budistas tienen esa creencia. Y entonces empiezan aleluya, bendito sea el Señor, a decir cosas tratando de bloquear el problema, neutralizando como que si eso va a acabar con el problema. Y no se trata de hacerse ciego ante el problema, no. Aleluya, bendito sea el Señor. El problema hay que hacerle frente. El enemigo no se va a ir hasta que usted lo eche. Es así. No es que usted se va a autoengañar y decir, no existe, no existe, no existe. No, es que usted tiene que accionar, sacarlo. Y primeramente, ¿de dónde tiene que salir? De nuestros pensamientos.
No podemos alimentar el pensamiento recordando lo malo. No se debe recordar lo malo. Debemos alimentar nuestros pensamientos con las promesas de Dios, porque ese fue el problema del pueblo de Israel en el desierto. Que ellos, en vez de alimentar sus pensamientos en el momento de tribulación, en el momento de angustia, de aflicción, en vez de alimentar sus pensamientos recordando todo lo que Dios había hecho hasta ese momento por ellos y pensando y esperanzándose en las promesas que Dios le había dado, se dejaron desanimar pensando en lo que dejaron atrás sin Dios. Mi hermana, mi hermano, no se preocupe por lo que quedó atrás, porque lo que quedó atrás no era bueno, porque no era la voluntad de Dios para nuestras vidas la que estábamos viviendo. Y por eso el Señor no quiere que nos dejemos, aleluya, bendito sea el Señor, desanimar por lo que pasó o por lo que no pasó, porque hay otros que se torturan en su pensamiento pensando en lo que pudo y no pasó. ¿Cómo vamos a lograr perdonar a alguien recordando una y otra vez lo que hizo esa persona? Ayer el Señor me permitió vivir una experiencia. Vino una hermana en Cristo que me vino a ayudar en la limpieza de mi hogar, de mi casa, porque bueno, el Señor me mostró que tenía que limpiar todo, mover todo, preparar mi casa. Y es una inquietud que he tenido, amén, y cada vez se ha hecho más fuerte, más firme. Y, y ya cuando después que terminamos de limpiar, de ordenar, tomamos, acá en Chile se dice tomar once cuando vamos a cenar, ¿no? A compartir algo en la noche. Y esta hermana me hace una pregunta, ¿no? Y me dice que qué creo yo acerca de la separación matrimonial. Y bueno, esta hermanita lo decía porque ella se separó de su esposo no hace mucho. Ella fue la que decidió separarse. Bendito sea el Señor. Y empiezo yo a contarle un poco de mi testimonio, ¿no? Y afirmar que mi hermana, yo creo en la restauración y yo sé que el Señor va a concretar esa obra en mi vida. Y esta hermana me contesta con gran dolor en su alma y me dice que yo no puedo olvidar. Nadie sabe lo que pasó tras puerta. Mis hijos me culpan de que yo no esté con su papá. Y lo bueno es que no nos casamos por la iglesia, por algo no nos casamos por la iglesia. Y empezó la hermana ahí a sacar eso que estaba en su corazón. Y algo que puedo entender de esto, mis hermanas, mis hermanos, porque hay personas que se excusan, ¿no? Para separarse y para no luchar por su matrimonio, por X o por Y situación. Pero mi hermana, mi hermano, la palabra de Dios dice que el que no perdone no será perdonado. Y cuando uno escucha hablar a una persona de esa manera, uno se da cuenta que no hay sanidad, que realmente no ha perdonado. Por más que digan de labios yo he perdonado, no. ¿Por qué? Porque al momento que tienen la oportunidad empiezan a hablar de lo malo, que la pasaron, que la vivieron, que no sé qué más. Cuando el Señor realmente nos ha dado vida nueva, ¿por qué se tiene que enlazar con el pasado la persona?
¿Por qué seguir torturándose con lo que ya pasó si en Cristo ya tenemos nueva vida? Y entonces eso es como querer estar en Cristo, pero con una cadena, un grillete. ¿Y sabes lo que produce eso? Te impide vivir la plenitud de Cristo. Por eso que perdonar nos libera a nosotros. Antes de liberar a la otra persona, te liberas a ti mismo. Y yo escuchaba a la hermana y mi corazón se llenaba de dolor por ella. Porque no la está pasando bien. No está disfrutando. Dice, no, es que bueno que yo tengo a Cristo. Pero es como vivir a media. ¿Por qué? Porque no se ha superado algo. Y mientras una herida esté abierta, el dolor va a hacerse sentir. Y dígame usted, mi hermana, mi hermano, ¿quién puede concentrarse sintiendo un dolor? Ese dolor incomoda e impide disfrutar esa nueva vida que se supone tenemos en Cristo. Y una de las mejores maneras, bendito sea el Señor, y que nos lleva a perdonar, es recordando lo que nuestro amado Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Cada vez que digo esto me recuerdo de ese poema que le escribí yo al Señor en este proceso. Bendito sea el Señor. De te veo o te miro. Porque cada vez que hay un momento de angustia, especialmente de angustia, de tristeza, de dolor, hay que mirar a Cristo. Y yo empezaba a escribirle esa poesía al Señor. Te miro en la tristeza, te miro en la soledad, te miro en la angustia, te miro. Porque mi hermana, cuando nosotros y hermanos nos sentimos así, empezamos a ver a Cristo, pero mi Dios lo vivió, lo sufrió y Él es inocente. Y lo hizo por mí, para justificarme a mí. ¿Y será que yo merecía esa justificación? Por eso que el Señor recita la parábola de aquella persona que tenía una gran deuda. Y esa gran deuda le fue perdonada. Pero después empezó a afligir a aquel que le debía, aleluya, algo insignificante comparado a lo que él debía. Y ahí el Señor nos está dando una lección. Por eso es que antes que nada miremos a Cristo. Él pagó el precio. Él me perdonó. ¿Merecía yo su perdón? No. Pero Él lo hizo. ¿Hemos hecho el mal? ¿Hay alguno aquí que pueda decir, yo he vivido una vida recta, nunca he pecado? ¿Nunca he fallado? ¿Nunca he herido a nadie? Y cuando empezamos a trabajar de esa manera en nuestros pensamientos, se nos hace más fácil perdonar.
Pero cuando el hermanito o la hermanita están taqui, 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 que me hicieron, que no me hicieron, que esto, que lo otro, que cuando no sé qué cosa, y que el día del cual, y que no sé qué cuándo llegó, no llegó, y ahí empiezan a darle vuelta y vuelta y vuelta a todo lo malo. Y por eso es que se privan. Y es un bloqueo. Y es una angustia, es una cuestión que empieza la hermana o el hermano a enfermarse. Porque te afecta. De hecho, la hermana me decía, ay, hermana, ¿cómo sigue usted? Porque ella tiene tiene una enfermedad, bueno, la enfermedad que yo tenía, porque la voy a declarar así a mí, que no la tenía, no la tengo. Y ella me preguntaba por mi salud. Bendito sea el Señor. Y yo le pregunto a ella, ay, hermana, bueno, antes tenía esto, pero ahora tengo esto y esto y lo otro. Y es así. Cuando una persona se llena de rencor y empieza a pensar lo malo y se queda ahí, eso se empieza a manifestar en lo físico también. Se empieza a enfermar más, a envejecer más rápido. Es autodestructivo. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanas, mis hermanos, debemos trabajar mucho en nuestros pensamientos. Recordemos que como creyentes somos transformados a la imagen de Jesucristo. Debemos tener la mente de Cristo. Una vez que venimos al Señor, tenemos que tener la mente de Cristo. Pensar como Él piensa, ver como Él ve, amar como Él ama. Independientemente de lo que hagan o no hagan los demás. Porque aun cuando nosotros aplicamos disciplina, como el contacto cero, por ejemplo, o la indiferencia, tiene que ser desde el amor. Como dice su palabra, que el que nos ama nos disciplina, así como el padre que ama a su hijo lo disciplina. O sea, que nosotros aún aplicamos el contacto cero y esa indiferencia que de repente, bueno, tenemos que tener, porque aquí de hecho es lo que se nos aconseja, ¿cierto? Pero hay que hacerlo desde un corazón sano y con la intención de que esa persona sea salva. Ese amor tiene que ser y esa actitud tiene que ser incondicional, como si lo estuvieras haciendo por tu hijo, por ejemplo. Cuando tú disciplinas a tu hijo, no es porque se quiera destruir al hijo, en ninguna manera. Es porque usted le ama y usted no quiere que más adelante su hijo caiga en una cárcel, Dios lo libre, o en las drogas, qué sé yo, no. Con esa intención usted lo hace, con salvar a su hijo, para que su hijo tenga una vida diferente, una vida próspera, buena. Esa es la intención con la cual usted castiga a su hijo. Por eso el Señor dice que debemos perdonar y debemos aplicar el amor de Dios. Y todo lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios y es por el bien del alma de nuestros cónyuges. En estos días atrás me pasó que tuve la oportunidad de hablar con mi esposo y él hablaba y a mí me salían las lágrimas porque podía sentir el dolor de aquella persona, el tormento que estaba viviendo. En solo oírle su voz, nunca lo había escuchado tan atormentado. Con razón el Señor me lo mostraba en visión nocturna
que él llegando a la casa diciéndome que quería descansar, porque no está teniendo descanso su alma. Y cuando uno ama a alguien, uno le duele ver sufrir a esa persona, mi hermano. Independientemente de lo que haya hecho, me dolía en mi corazón oírlo. Pero yo sabía que yo no podía ponerme de mil amores. Porque él tiene que saber, él tiene que sentir esa soledad para que el hecho de que lo perdió todo, ellos tienen que sentir eso, que perdieron todo, para que ellos busquen a Cristo. Y entonces por amor tengo que contenerme y actuar con serenidad, con cordialidad, pero también a su vez con indiferencia. Pero no por venganza, no porque, ay, qué bueno que esté sufriendo. No. Sí, por eso es que uno tiene que autoevaluarse, mi hermana, mi hermano. La palabra de Dios dice que no te alegres cuando veas a tu enemigo mal, porque eso se vuelve. Ciertamente el Señor es vengador y el Señor pone, aleluya, bendito sea el Señor, y el Señor hace sufrir a las personas, o sea, permite el sufrimiento. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y porque a raíz de ese sufrimiento sabe Dios que lo van a buscar a Él. Pero no para que usted y yo nos carcajemos y estemos ahí celebrando la caída del enemigo. O sea, celebramos la caída del enemigo espiritual, pero no celebramos que nuestro prójimo esté mal. A mí también, por ejemplo, me pasó también con la mujer extraña. Yo veía a esa mujer mal. Y de verdad que a mí me conmovía porque yo decía, mi hermana, cuando uno sabe quién es uno en Cristo y conoce a su Dios, uno sabe que uno está en victoria, que uno está bien, que uno está firme y que obviamente la victoria es para los hijos de Dios. Pero me da pena esa persona, porque qué feo vivir una vida que no te pertenece, vivir de migajas, de miseria. Porque yo podía sentir en el espíritu y el Señor me hacía sentir que esa mujer está luchando en su fuerza para retener a alguien que no le pertenece. Sobreactuando para con manipulación mantener a alguien a tu lado. Eso es no tener autoestima, iglesia. Por eso nuestro pastor siempre nos da el ejemplo de la mariposita. Eso me da tanta risa cuando lo dice así, la mariposita. Te va a atrapar la mariposita, pero déjela tranquila la mariposita. Ya usted la ve que se le pone aquí en el hombrito. Ay, santo. Nosotros tenemos dignidad como hijos de Dios y sabemos que no tenemos que mendigarle amor a nadie. Y tampoco necesito que mi esposo venga y me diga algo bonito y me tome en cuenta para yo amarle y desearle lo mejor. Porque el amor no busca lo suyo. Porque el amor no es rencoroso, no toma en cuenta el mal que se hizo. Porque yo decidí amar a esa persona independientemente de lo que haya hecho o no. He decidido tener misericordia como Dios ha tenido misericordia. He decidido orar como Dios permitió que otros oraran por mí. Es una decisión de hacer el bien, de hacer lo correcto. Pero créame, mi hermana, mi hermano, que los que más sufren son los que están allí practicando el pecado. Usted y yo, mientras estuvimos también practicando el pecado, fuimos infelices. Estábamos vacíos. No se experimentaba la paz ni el gozo.
siempre con apariencia. Bendito sea el Señor, pero qué diferente cuando llegamos a Cristo y empezamos a experimentar el amor de Dios, a conocer a nuestro Dios, a ser renovados. La palabra de Dios dice que lo más que debemos, ¿qué es lo que más debemos renovar usted y yo? Nuestros pensamientos, mi hermana, mi hermano. Bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios tiene todas las respuestas. Todo lo que usted y yo necesitamos. El Señor dice en su palabra en Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. Debemos renovar vuestro entendimiento. ¿Y cómo entendemos? A través de la palabra de Dios, mis hermanas, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Qué nos dice Salmo 139, 17, 18? Dios mío, cuán precioso me son tus pensamientos, cuán vastos son en su totalidad. Si los contara, serían más que la arena. Si terminara de contarlos, tú aún estarías allí. Aleluya. Mi hermana, mi hermano, usted y yo debemos anhelar tener la mente de Cristo, porque sus pensamientos son preciosos. Si empezamos a renovar nuestros pensamientos con el entendimiento de Dios, observando como Él observa, amando como Él ama, ¿cómo no nos vamos a deleitar? ¿Cómo no vamos a disfrutar la plenitud de Cristo? Si Dios conoce todos los pecados que llegamos a cometer y dice que sus pensamientos hacia nosotros son buenos, entonces ¿cuál es su excusa para albergar malos pensamientos hacia su cónyuge? Mejor, mi hermana, mi hermano, ni meditemos en todos los pecados que hemos cometido. Porque la balanza explotaría. Sin embargo, a pesar de todos los errores cometidos, la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene pensamientos de bien para usted y para mí. Y por eso es que en todo hay que mirar a Cristo. Por eso es que usted y yo no tenemos excusa, mi hermana. No, es que si me hizo, es que si usted supiera, mi hermana, es que, ay, mi hermana, eso no fue como, mira, lo que usted vivió no se compara, mira, esto es, y ahí empieza. Y cuando se empieza, es como enaltecer al enemigo. Y no vale ni siquiera el esfuerzo, mi hermana, mi hermano. Aleluya. Hay que mirar al Señor y hay que anhelar ser como Él. Cuando almacena enojo, resentimiento, rencor hacia su cónyuge, tiene una mala actitud y es probable que no quiera hacer nada por esa persona, lo que también influirá en su comunicación. Esto es pecado. ¿Es usted culpable de hacer feas expresiones faciales, ignorar a su cónyuge, negarle su amor o permanecer enojado por día? ¿Perdonar o no perdonar es una opción? Aleluya. Creo que todos hemos sido testigos de cómo una hermana, un hermano que no ha sanado, cómo se expresa, ¿no?
La palabra de Dios dice que lo que mana en el corazón habla la boca. Entonces, basta escuchar a un hermanito, cómo se expresa del cónyuge para saber lo que hay en ese corazón. Aleluya. Y entonces, ¿cómo vamos a querer siquiera orar a favor de la restauración matrimonial si eso es lo que se siente? Resentimiento, amargura. ¿Cómo usted siquiera decreta de esa manera? Hoy conversaba con una hermanita de que cuando yo empecé el ministerio, yo entraba a plataforma a las 9 de la mañana. Y bueno, a esa hora, a las 10 corresponde colocar los decretos en proverbios del día. Y yo solía explicarle a las hermanitas antes de entrar a hacer los decretos que era importante tener el corazón sano, que si el corazón todavía no estaba sano, que no le recomendaba para nada que decretara, que empezara más bien a pedirle al Señor que sane su corazón, que les ayude a perdonar. Pero mi hermana, mi hermano, ¿de qué sirve que usted le diga, Señor, un ejemplo, ¿no? Señor, enséñame, ayúdame a perdonar. Y a su vez, estás ahí pensando en lo malo, en lo que hizo el otro día, que cuando no llegó a este evento, que cuando le hizo el niño esto, que cuando le dijo a usted aquello. Y ahí empieza a pensar y a torturarse en sus pensamientos pensando lo malo. Usted está negando con sus hechos esa oración. Por tanto, esa oración no va a tener efecto. Porque usted se bloquea la bendición, contaminando sus pensamientos. Y el Señor dice que debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, obviamente. Y por eso que aquí cuando decretamos lo bueno, no decretamos lo malo. Y se nos enseña que debemos traer a memoria lo bueno y pensar y alimentarnos de lo que viene para que tengamos la actitud que tuvo Josué y Caleb, que cuando ellos fueron a espiar la tierra prometida, ellos no se fiaron de que habían gigantes, de que habían multitudes de guerreros y que eran hombres que parecían fuertes. Ellos no se dejaron intimidar por el enemigo. Ellos tenían la mirada en las promesas del Señor. Tanto es así que ellos llegaron animando al pueblo. Mira que hay uvas, que hay vid, que aleluya, que la tierra es fértil, que la tierra fluye leche y miel, como Jehová Dios nos lo dijo. Y por eso Dios lo consideró y lo puso en gran estima a Josué y a Caleb. Porque ellos tenían su mirada puesta en las promesas de Dios. Todavía el Señor le dio una promesa a Caleb, y Caleb, ya siendo un anciano, él tuvo una actitud de fe. Él dijo, Jehová, ¿te acuerdas que tú me prometiste aquella tierra? Solo dime y yo voy y la conquisto. Él no vio su edad. Él no se puso límites. Porque él sabía que Dios iba adelante. Y quien da la victoria es el poderoso Jehová de los ejércitos. Por el contrario, aquellos que fueron a desanimar al pueblo empezaron a decir lo malo.
Y el pueblo hasta deseó, mira, tanto desanimó a esa gente al pueblo que deseó morirse. ¿Y usted no ha escuchado de hermanas, de hermanos que decir eso? Ay, es que ya no se, dice una hermanita por ahí, un hermanito, pero es que ya no puedo más, que ya lo que quiero es. Terrible eso, hermana, hermano. Y es precisamente por eso, porque todo empieza en los pensamientos. ¿Por qué usted cree que el pueblo de Israel empezó a pensar en la cebolla, en esto, en otro de Egipto? Ahí no se acordaron cuando lo tuvieron oprimiendo, cuando lo azotaban allá y los trataban como los peores esclavos. No se lamente de lo que quedó atrás. Anhele lo nuevo en el Señor, un matrimonio según Dios. Dígale a su padre, a su rey, Señor, yo no quiero tener matrimonio que yo viví alguna vez, yo quiero tener un matrimonio según tu voluntad. Eso es lo que quiere Dios, no que estemos pensando en el pasado y lo que quedó atrás, sino en lo nuevo en el Señor. Porque si entonces se piensa en lo de que quedó atrás, bendito sea el Señor, entonces eso trae otro tipo de sentimientos que son también destructivos, como la melancolía, por ejemplo. Y eso tampoco glorifica a Dios. Porque el pueblo de Israel empezó a pensar en lo supuesto bueno que tenía en Egipto, y que si la carnecita, y que si el, no sé, la cebollita y no sé qué. Cuando el Señor le estaba dando maná del cielo. Y el Señor no se agradó de esa gente. Pero si nosotros empezamos a renovar nuestros pensamientos y a pensar en lo que Dios tiene para nosotros, de esa manera vamos a agradar a Dios y vamos a tener nuestra alma limpia ante el Señor también. Si nosotros empezamos a renovar nuestros pensamientos con las promesas del Señor, vamos a animarnos a orar por nuestro cónyuge. Yo le apuesto que después que se escuchó hoy el testimonio, les aseguro que se acaba la plataforma y están todas ahí, Señor, yo creo que tú vas a hacer mi matrimonio y tú vas a traer a mi esposo. Y ahí animadísimo el pueblo. Ahí sí se animan todito, ¿verdad? Como el pueblo de Dios cuando el Señor manifestaba su gloria. Ahí era muy fácil alabar, pero cuando no estaban viendo nada y estaban era sintiendo la fatiga del calor y la sed que te encargo y no veían agua por ningún lado. Ahí sí cuesta recordar que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios lo va a hacer. Entonces, usted y yo tenemos que hacer lo contrario a lo que el enemigo busca. Entonces, cuando veamos que la cosa se pone como peor, alabemos más. Decretemos más, como nos decía nuestro amado pastor. Mi hermana, decrete más. Todo se ve, decrete más, doblegue el decreto. Aumente la alabanza. La alabanza anima, hermana, hermano. Rompe cadenas. Hace que cosas grandes sucedan. Acuérdense que el apóstol Pablo y Sila estaban en quebranto. Ellos no estaban muy cómodos ahí en la cárcel. Ellos estaban amarrados. Los habían azotado, por tanto la sangre le corría. Imagínense la mezcla de sangre, sudor y heridas abiertas. En una cueva oscuro. ¿Pero qué hicieron ellos? Se pusieron a llorar y a lamentar.
ellos empezaron a adorar. Y en esa condición de dolor, de angustia, esa alabanza hizo que la gloria de Dios llenara aquel lugar. Y eso es lo que Dios esperaba que el pueblo de Israel hiciera en el desierto. Que en vez de ponerse a pensar en el pasado, se pusieran a glorificar a Dios y a recordar lo que Dios había hecho para animarse. Que cuando vieran a sus hermanos afligidos ahí como que, ay, hace sed, hace hambre. Qué bueno que se hubiese levantado uno. Mis hermanos se acuerdan cuando Dios abrió el mar rojo. Mi hermano, mira cómo Dios nos levantó. Y mira que cuando se acuerdan de lo que el Señor le hizo a los faraones. Ay, cómo cayeron los caballos. Ay. Si ellos se hubiesen puesto a recordar eso, se hubiesen animado, fortalecido. Que hubiera uno que dijera, aleluya. Bueno, recuerden que Dios abrió el mar rojo. Recuerden que Dios nos envió columna de nube de día, columna de fuego de noche. Recuerden que el Señor hizo que saliera agua de la roca, de la peña. Recuerden que Dios hace caer maná del cielo. Así que si Dios hizo todo eso, créanlo que lo que vamos a tener en la tierra prometida es aún mayor. Eso debemos hacer usted y yo, mi hermana. Mirémonos en un espejo, mi hermana, mi hermano. Dios me perdonó. Y como Dios me perdonó, yo puedo perdonar, yo decido perdonar. Si Dios me renovó y ya yo no soy la misma, ya yo no siento ni pienso como antes, por supuesto que Dios lo va a hacer con mi esposo. Yo me animo de esa manera, mi hermana, mi hermano. Yo le digo sinceramente. Porque yo reconozco lo terrible que era sin Cristo, iglesia. Yo no me tenía fe a mí misma, ni mi madre me tenía fe. Y verme ahora en un espejo transformada, renovada por el poder de Dios, entonces algo que me repito cuando me quiero desanimar es, mira, ve, si Dios hizo esto contigo, ¿cómo no lo va a hacer con aquel varón? ¿Cómo no lo va a hacer con quien Él quiera? Y eso me anima, mi hermana, porque todos los demás testimonios me lo contaron, pero mi testimonio lo viví yo. Bendito sea el Señor. No hay testimonio más grande que lo que Dios ha hecho en cada uno en lo individual. Si Dios lo hizo contigo, ¿cuántas veces no se renegó? ¿Cuántas veces no se dijo? Yo era una que decía, cristiana ni loca. Pero si Dios me conquistó, me convenció y hoy me tiene aquí a su servicio, a sus pies, con mi amor en Él, ¿cómo no lo va a hacer con mi esposo? Bendito sea el Señor. Entonces cada uno póngase como ejemplo, mi hermanito y mi hermanito. El Señor hoy nos pide que abandonemos todo rencor, que ya no tomemos en cuenta lo mal que nos hicieron, que recordemos que nosotros también hicimos daño, hicimos mal, y sin embargo Dios nos perdonó. Algo muy importante. Dios no quiere que esperemos hasta que sintamos hacerlo. Ay, es que yo no lo siento de hacer. Yo he escuchado eso. Ay, no es que yo como que no lo siento. Los sentimientos son buenos pasajeros, pero son malos conductores. Esa frase me gustó mucho, ¿ven? Buenos pasajeros, pero malos conductores. Debemos permitir que la palabra de Dios, aleluya, no nuestros sentimientos nos dirijan. Y para que eso suceda,
Debemos renovar nuestros pensamientos con el entendimiento de la palabra. Mi hermana, mi hermano, si estamos fallando en esta área, pidámosle a Dios que cambie nuestro corazón y detenga ese mal hábito que es destructivo. Esto no se trata de sentir. Uno siente una cosa ahorita y más tarde siente otra. Pero la palabra de Dios permanece y la palabra de Dios hace vida en nosotros cuando la decretamos con determinación. Y por eso tenemos que practicar lo que practicaba el salmista David, que hablaba su alma con la palabra de Dios. Y le decía a su alma con autoridad: alma mía, bendice a Jehová. Bendiga mi ser todo su santo nombre. No olvide ninguno de sus beneficios. Hubiese yo desmayado si no creyere que veré las bondades de Jehová. Así le hablaba el salmista a su alma. De esa manera debemos hacerlo. Las faltas deben ser atendidas de inmediato y con una explicación. Lo que pasó el martes pasado debió haber sido atendido entonces, manejado con la sabiduría de Dios y olvidado. Por eso es que hay que tener la mente de Cristo. Hermana, hermano, desarrollar sentimientos de enojo y resentimiento que permanecen con el paso del tiempo, eso destruye cualquier relación, no solo la matrimonial, también la de los hijos y de cualquier relación. Debemos permitir que la verdad de Dios, no nuestros sentimientos, dicten cómo le respondemos a nuestros cónyuges. Hay que decidir perdonar. Y doy un pequeñito testimonio, ya se nos ha ido el tiempo, creo que esto lo vamos a llevar en 2 partes, esta clase de hoy. Y mañana vamos a tener que continuarla porque es un tema muy importante y que debemos abarcar a profundidad. El Señor me recuerda algo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo conocí a mi esposo, que el Señor me dice que Él es mi esposo, yo no lo amaba para nada. No sentía absolutamente nada por Él. De hecho, le recriminaba al Señor que por qué Él me dice que Él es mi esposo si yo no siento nada. Si yo sentía era en ese momento un profundo rechazo. Tanto era así que yo recuerdo que estudiábamos en el mismo liceo y yo salía a las 6:45 de clase y mi esposo se ponía ahí afuera a esperarme y yo esperaba de lejos, salía a las 7 del laboratorio y me ponía atrás de una mata a esperar que llegara el autobús, para que cuando llegaba el autobús salía corriendo, para no tener que saludarlo. Sí, hermana, fue algo terrible. Y tuve muchos años, de hecho, en esa lucha, ¿no? Diciendo y reclamándole a Dios, pero ¿cómo es esto? Por eso, mi hermana, yo no tengo ni la más mínima duda hoy en día que Dios es el que pone el amor, que nosotros no amamos por nosotros mismos. Es la esencia de Dios que nos hace amar. Yo creía, al igual que cualquier otro ser humano, que las maripositas, que no sé qué, que algo tenía que sentir como para yo sentirme enamorada. Y yo decía, Señor, pero yo no siento nada de eso. ¿Verdad? Entonces, fue algo muy, pero yo ahora entiendo por qué Dios me hizo vivir esas cosas, ¿no? Porque Él me estaba preparando para hoy enseñar estas cosas. Y le doy gracias al Señor por eso, porque ahora lo disfruto, ¿ven? Estoy enseñando y estoy disfrutando lo que enseño. Porque qué bonito cuando tú vives lo que predicas. Bendito sea el Señor. Y por eso que cuando mi esposo me entero, ¿no? Que él me cuenta y me contó con lágrimas en sus ojos lo que había hecho, ¿no?
En ese mismo minuto, mi hermanita, mi hermanito, en ese mismo minuto que él me cuenta, lo perdoné. Recuerdo que él se agachó como destruido y yo me agaché juntamente con él, lo miré a los ojos y le dije, ¿sabes qué? Te perdono. Te perdono porque eres un ser humano igual que yo. Y quizás pude haber sido yo la que hubiese faltado. Cosa que no le agradó nada, ¿no? Eh, pero fue un momento muy lindo porque yo en mi corazón no sentí molestias a mi esposo. La molestia la sentí contra la mujer extraña, que fue diferente. Bendito sea el Señor. Pero yo le doy gracias al Señor porque el Señor me hizo amar a mi esposo. No de la manera filea, sino la manera del amor de Dios, un amor ágape, un amor que no importa si falla o no falla, lo amo igual y deseo lo mejor para él. Recuerdo que una de las oraciones que hice en aquel entonces dije, bueno, Señor, porque de verdad que oraba muy lindo con respecto a mi esposo, ¿no? Cosa que no pasaba cuando oraba por la extraña, lo confieso, tuve que hacer ayuno para que el Señor me liberara. Pero yo decía, Señor, si él tengo yo que morir para que él tenga una nueva oportunidad y sea feliz, Señor, yo estoy dispuesta, porque tú has puesto amor en mi alma por esa alma. Y para mí lo más importante es la salvación de esta alma. Y eso fue así desde el principio, mi hermana, esa lucha por el alma de mi esposo. Y ese desapego de que, ay, sí, si no tengo mi esposo, se acaba. No, 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 no. Yo tengo claro que mi vida se acaba el día que pierda al Señor. Como también tenía claro que si yo no sanaba mi corazón de ese rencor que sentía por esa otra persona, al cielo no iba a ir. Así que tuve que meterme con el Señor para sanar ese dolor. Entonces, mi hermana, mi hermano, a lo que quiero llegar es que cuando nosotros renovamos nuestros pensamientos con el Señor, a la luz de su palabra, cuando somos entendidos en Él, cuando entendemos que lo mejor que podemos hacer es perdonar, que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ¿verdad? Como dice la palabra, iraos pero no pequé. No podemos irnos a la cama con rencor, con odio hacia nadie, ¿no? Hay que perdonar, hay que soltar. Hay que abandonar todo orgullo en el matrimonio. Esto, mira, siempre se van a tener diferencias. Va a llegar un momento en que usted va a ser la que falló o el otro va a ser el que falló y usted va a tener que tener la humildad, como me decía el jefe el otro día, que se atravesó un auto, ¿no? Y bueno, él se le atravesó un auto sin querer, pero fue el de la falta. Y él enseguida pidió perdón y él me decía, Carlín, ¿sabe que algo que he aprendido? Que cuando cometo un error lo mejor que puedo hacer es disculparme al momento. Y viceversa, cuando hacen algo en contra de mí, disculparlo al momento. Para evitarme un mal rato. Imagínate si una persona que no es creyente puede meditar en esto y puede aplicar algo que es muy positivo, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios no vamos a hacer eso de pasar en las faltas? De perdonar en el momento, de no esperar mañana, de perdonar, si tenemos que bajar, la blanda respuesta aplaca la ira, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿para qué poner el momento más tenso? Es el momento de aplacarlo. Por eso se me quedó algo de que alcancé a escuchar del testimonio de hoy, es cuando el hermano comentaba, ¿verdad?, sobre el caso de un pastor que habló que su secretaria mostró interés por él y él fue y habla con la esposa y la esposa en vez de molestarse lo que le dice es ¿en qué te puedo ayudar? Eso es tener la mente de Cristo, eso es tener el Espíritu Santo, iglesia. Por eso que no podemos seguir siendo los mismos.
Porque en el mundo, ¿qué se hace? Se reacciona, ¿no? Esto lo hemos aprendido en estas clases, la diferencia de reaccionar a responder. Entonces la carne va a reaccionar y va a decir, ajá. Cuando ese muchacho, ese señor está asustado, porque para un hombre contarle eso a la mujer, el hombre está aturdido, está asustado. Tiene hasta miedo de fallar, ¿no? Y en ese temor va y pide auxilio a quien debe pedir, porque ¿quién más que para confesarle eso que a la esposa? Y es ahí donde uno tiene que actuar en la sabiduría de Dios. ¿Qué te ayuda? ¿Qué respuesta tan sabia, no? Muy sabia. Y que el Señor nos ayude a tener esa sabiduría que edifique el hogar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar orando para entregar este tiempo, mi hermanita. Nos hemos pasado unos minutitos. Mañana vamos a continuar este tema, que es un tema muy importante, amén, porque el Señor quiere, aleluya, sanar nuestro corazón, renovar nuestros pensamientos y que estemos usted y yo, pero bien preparados para toda buena obra. Que usted no le intimide nada lo que está haciendo el enemigo. No. Que usted esté como ese Josué, como ese Caleb, dispuesto a conquistar la tierra prometida. Y usted esté, bueno, dígame, Señor, ¿con quién me echo a diente? ¿Qué demonios será que tendré yo que hoy que pelear? Bendito sea el Señor, que estemos dispuestos a confrontar lo que tengamos que confrontar. Tengo que ser sano de la ira, de la contienda, del enojo. Bueno, vamos contra eso. Hay que tener todo el ánimo de luchar contra lo que haya que luchar, sea el desánimo, sea la mentira, sea la calumnia, sea el enojo, sea lo que sea, hermano, los celos, sea cual sea la obra de la carne o la perturbación demoníaca. Hay que estar dispuesto a librar esa buena batalla de la fe y creer que en Dios somos más que vencedores. ¿Y dónde vamos a empezar esa batalla? En nuestros pensamientos. Bendito sea el Señor. Padre maravilloso, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te exalta, Señor. He predicado tu palabra, Señor, lo que has puesto en mi vida hasta este momento. Te pido, Señor, que esta tu palabra sea haciendo vida en nosotros, Padre amado. Dios mío precioso, Padre, que podamos ser libres de todo rencor, de todo mal pensamiento, Señor. Que podamos estar dispuestos siempre a perdonar, Padre amado. Dios mío precioso, aleluya, que nos animemos, Señor, con tus promesas cada día, Señor. Que sigamos decretando, Señor, desde un corazón sincero ante ti, Señor, un corazón rendido ante ti, Padre amado, sabiendo que de ti viene nuestra victoria, Padre. Declaramos, Señor, que tenemos la mente de Cristo, Padre amado, bendito Dios, y que somos capaces de perdonar, Señor, Padre amado, nuestros cónyuges y todos aquellos que nos hayan hecho daño, porque tú nos perdonaste, Señor, porque tú, Señor, Padre amado, no tomaste en cuenta nuestros pecados, sino, Padre amado, que nos has justificado con la sangre del Cordero, Padre eterno, y nos has dado nueva vida en ti, Padre amado. Te seguimos pidiendo por estos cónyuges, declarando liberación sobre sus vidas, Señor Padre. Declaramos que ellos tienen la mente de Cristo, que ellos nos perdonan, Padre amado, que ellos ya no piensan en las cosas malas, sino en las cosas buenas, Padre amado, que ellos, Señor, ahora se visualizan, Señor, regresando a su casa, viendo a su esposa, aleluya, bendito sea el Señor, viendo a sus hijos, Padre del cielo, que ellos aún, Señor, en sus sueños pueden ver a su esposa y a sus hijos felices, Señor, en armonía, Señor, que ellos puedan, Señor, anhelar con todo su corazón, Padre del cielo, conocerte, encontrarse contigo, mi Dios,
y volver a sus hogares, Señor, para vivir una vida según tu voluntad, mi amado. Declaramos, Señor, por la fe, que todos nuestros cónyuges vienen rendidos a tus pies, que cada cónyuge representado, Padre amado, en este lugar, vuelven, Padre del cielo, con el anhelo de vivir una vida según tu voluntad. No simplemente por el anhelo de tener una esposa y una familia feliz. No, Señor. Con el profundo deseo de complacerte a ti, mi Dios, de vivir para glorificarte a ti, porque han comprendido, Señor, como nosotros hemos comprendido, que tú eres lo más importante y que apartado de ti nada pueden hacerse. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor.